El año que se estrenó Blade Runner, dos personajes de ojos saltones se llevaron los Oscar a los mejores efectos especiales y la mejor dirección. E.T. y Gandhi. Y... Despacito, ¿eh? Bueno. Y no sé por qué estos dos personajes me recuerdan a Conchilillo. Conchi, mire aquí, por favor. No me pidáis que mire a ningún sitio porque ya sabéis que vengo de replicante. Bueno, pues a pesar de eso, mis creadores de la Tyrell Corporation decían realmente que nosotros somos más humanos que los humanos. Porque, en teoría, nos tuvisteis que hacer incluso un test para diferenciarnos de vosotros. Un test que medía empatía, porque eso es lo que os hace humanos. ¿En serio, George? ¿La empatía? Bueno, realmente Blade Runner sucede en un futuro cercano, realmente sucede ahora, en noviembre de 2019. Y en este futuro cercano estamos nosotros, los replicantes, que, como os decía, nos tenéis que diferenciar de vosotros mediante un test que se llama el test de Boycam y que lo que mide es la empatía mediante una serie de preguntas que nos hacéis, un poco enrevesadas, y que realmente es un test que es científico, psicológico, entre paréntesis, ficticio, ¿vale? Que con una serie de preguntas que nos ponéis en un compromiso en el que nosotros tenemos que responder de una forma un poco coherente y que mide una serie de factores de nuestro cuerpo que van cambiando a lo largo de esas preguntas. ¿Cuáles son esas variables que van cambiando cuando nos hacéis las preguntas? Pues nos miden la respiración, el rubor, el ritmo cardíaco y la dilatación de la pupila. Yo me quiero parar, por supuesto, en uno de estos factores que nos medís, que es la dilatación de la pupila. ¿Por qué ese factor? Bueno, pues porque hace ya unos años también uno de los primeros psicólogos que estudiaron este fenómeno postulaba que la dilatación de la pupila tiene que ver con una serie de procesos neurológicos relacionados con emociones, principalmente relacionadas pues, con cosas que nos gustan o cosas que nos disgustan. Él decía que las cosas que nos gustan o nos parecen agradables nos van a producir dilatación de la pupila con esa serie de procesamientos neurológicos y esas cosas que nos disgustan nos llevan a producir contracción de la pupila. Eso realmente no es así, se sabe perfectamente que no es así, pero bueno, en la película se utilizaba este tipo de factores. Os voy a poner un pequeño fragmento de la película para que comprendáis un poco en qué consiste el test. Os lo habrán hecho, ¿no? El test este, porque vamos, tenéis una cara de replicante que no podéis con ella. Do you mind if I smoke? It won't affect the test. All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can. It's your birthday. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police. You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar. I take him to the doctor. Bueno, me quiero parar en uno de estos factores, evidentemente, en la dilatación de la pupila, como os he dicho antes. Bueno, realmente, ¿qué es lo que hace que la pupila se dilate? Pues yo creo que lo más evidente, que seguramente os suene, es que tiene que ver con la cantidad de luz que llega a nuestra retina. Lo que hace la pupila es que controla cuánta luz llega a nuestra retina, que es realmente lo que procesa la información luminosa. Tenemos dos músculos que hacen que se contraiga o se dilate la pupila. Uno es el esfínter del iris, que sí que tenemos un esfínter en el iris, y otro que es el dilatador de la pupila, que es el que la dilata. Otro de los factores que hace que se dilate la pupila son enfermedades neurológicas. Esas enfermedades son principalmente, esa dilatación de la pupila es patológica y produce lo que se llama midriasis. Y esa midriasis se debe a lesiones cerebrovasculares, a epilepsia, por ejemplo, incluso las migrañas también producen este tipo de dilatación de la pupila. Y también la migraña
hace muchas veces que te duelan los ojos, incluso tienes mucha sensibilidad a la luz. Otro de los factores que hace que se dilate la pupila es el miedo. Ese miedo lo que hace es que cambios neurológicos se dilate la pupila porque prestamos más atención a las cosas y nos hace estar muy en alerta, ¿vale? Por eso también se dilata la pupila. Y otra de las cosas es el consumo de alcohol y drogas. Ese consumo de alcohol y drogas, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, el LSD, alteran algunos de nuestros neurotransmisores, como la serotonina, y hace que se dilate la pupila. Sin embargo, los opiáceos hacen que se contraiga la pupila, que es un efecto completamente contrario. Y también la concentración. Se sabe que en procesos de concentración, como por ejemplo la lectura, las fórmulas matemáticas, deletrear incluso, ese proceso de concentración hace que tengamos las pupilas mucho más dilatadas en ciertos momentos. Otra de las cosas que pasa en la película Blade Runner es que tenemos ese fondo de ojo que se ilumina, ¿verdad?, en los replicantes. Eso, por supuesto, era algo, digamos, que el director hizo para que nosotros, los espectadores, supiéramos quiénes eran los replicantes, porque durante la película el resto de los personajes no lo conocían, por supuesto, entonces no hacía falta el test de webcam, ¿no? Bueno, porque yo, como soy bióloga, pues a mí lo del fondo de ojo reflectante a mí me recuerda, no sé a vosotros, pero al tapetum lucidum de muchos animales. Ese tapetum lucidum es el que tiene muchos animales que tienen hábitats nocturnos. No todos, ¿vale? Pero muchos de los que tienen hábitats nocturnos tienen este tapetum lucidum que hace que cuando nos iluminamos por la noche parezca una iluminación reflectante, iridiscente. Esto se debe a que tienen, de hecho, una serie de minerales en el fondo del ojo y que estos animales por la noche ven mucho mejor porque la luz que no incide directamente en los fotorreceptores se refleja en ese tapetum lucidum, que es como si fuese un espejo que está al final de la retina, que lo que hace es reflejar otra vez la luz que no ha incidido por primera vez en los fotorreceptores. De forma que tienen una segunda oportunidad para poder ver esa luz. De forma que ven los objetos mucho más brillantes, ve mucho mejor por la noche, aunque un poco borroso, ¿vale? No tienen una capacidad visual muy fina. Vale, pues ese sería el tapetum lucidum. De hecho, cada una de las especies animales tienen diferentes tipos de colores en ese tapetum lucidum. Los gatos, por ejemplo, depende también de la especie, los tienen en verde, en marrón. Los perros tienen una coloración o una iridiscencia blanca con un perfil, como un reborde que es azul oscuro. Los gatos, los tigres, perdón, lo tienen en verde. Algunos felinos también lo tienen en rojo o anaranjado, incluso azul, que es bastante intenso. Y, por ejemplo, los cocodrilos lo tienen en rojo, que es bastante inquietante. Este color depende, como os decía, de la cantidad de minerales o diferentes tipos de minerales que se expresan en ese tapetum lucidum. No solo existe en los animales que tienen hábitats nocturnos, sino también en otros animales que tienen una capacidad visual por la noche bastante fina o determinada. Nosotros no tenemos ese tipo de tapetum lucidum. Lo que sí hemos hecho es aprovechar este tapetum lucidum, la idea del tapetum lucidum, para hacer, por ejemplo, los retros reflectantes que tenemos en las carreteras. Eso está hecho con una serie de componentes que se iluminan con esa luz que nosotros tenemos en los coches. Y por eso vemos en unos de ellos en azul, en amarillo, en diferentes tipos de colores, dependiendo de la cantidad de los pigmentos que nosotros utilizamos en esos ojos de gato, que es como se llaman estos retroreflectores. Bueno, pues para terminar, ¿pensáis entonces que el test de Voicecam nos va a indicar un poco la empatía que tenéis los humanos por los replicantes? ¿Sí? ¿No? Pues a mí me parece que no mucho. Primero porque, bueno, este test, como os decía al principio, era ficticio, ¿vale? Yo lo que quería analizar un poco desde el punto de vista neurobiológico, por qué se dilatan las pupilas, por qué esos cambios que tenemos en las pupilas, no desde el punto de vista psicológico, que para eso tenemos los expertos, que seguramente tendrán otras muchas teorías, ¿vale? Pero la verdad es que yo creo que si los humanos supierais que hay, pues digamos, androides o replicantes entre vosotros, a lo mejor la empatía cambiaba un poquito. Bueno, pues como se va acabando mi tiempo, ya sabéis que como buena replicante mi tiempo se acaba. A mí quiero deciros que a mí sí que me hicieron el test y la verdad es que, bueno, acertaron de pleno porque sí que soy una replicante. Lo que pasa es que ya sabéis que el modelo no era este, era este. Muchas gracias.